Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 25º capítulo de La Constitución en Construcción. Saludamos a nuestros amigos de las plataformas digitales de País Lobo y a quienes nos están escuchando a través de las radios, en Radio Sago, en Radio Despierta, en Radio Mía y en Radio La Mega. Oye, faltan 3 semanas, apenas 3 semanas para el plebiscito del 17 de diciembre y les cuento que ya están los datos electorales en cervel.cl, por lo tanto pueden revisar si es que son vocales de mesa o no, dónde les toca votar, etcétera. Yo ya me revisé y no soy. Oye, han pasado cosas, los expresidentes se están pronunciando ya y de todo eso queremos conversar junto a mis queridos amigos panelistas, así que los saludo. ¿Cómo estás, Rocío Gambra? Muy bien, Alicia estaba aquí tecleando cervel.cl a ver si había salido vocal de mesa porque yo no Yo lo he también. revisado. Estamos todos en la ¿Cómo misma. estás, Héctor Maturana? Bien, en la misma, es lo mismo que la Rocío, revisando mis datos electorales. Y me dejaste preocupado. Vamos a ver. Oye, pero es un deber Increíble. cívico y si nos toca hay que cumplir, porque estas cosas son importantes. La democracia es importante y hay que cuidarla, así que de nosotros depende que este sea nuestro sistema de ahora en adelante. Oye, conversábamos que han pasado muchas cosas. Yo le decía un gusto volver a encontrarnos, porque para quienes no sabían, Rocío anduvo de viaje y ahora está de vuelta. La tenemos aquí, así que hace rato que no conversábamos, así que hay mucho que politiquear. Y podríamos partir por algo que a mí me llamó la atención, que los expresidentes ya están manifestando su opción respecto de esta constitución y se da la curiosidad de que hay versiones súper distintas entre uno y otro y yo creo que vale la pena comentarlo. Así que no sé si les parece, partemos por eso. Ya, lo bueno es Dale, decir que no soy vocal de mesa ni miembro del Consejo Escrutador. yo Lo tampoco. revisé al tiro, súper rápido. Qué cómodo eso, ¿ah? Qué Que cómodo. otro la haga, claro, Ah, claro. no, No, qué pero es que cómodo. uno, es que mira, sinceramente ya, vamos a ir qué pasa Mm. con los presidentes, pero yo he sido apoderada de mesa durante muchos años y después dejé de ser apoderada de mesa y me vine a comentarista. Entonces también estaba dentro de siempre relacionada con las electorales, con la Alicia, hemos estado entrevistando candidatos el día de la elección, hemos estado haciendo, cuando no estoy comentando, estoy de apoderada de mesa, así que no estoy en qué cómodo que otro la haga, Héctor. Estoy No, yo ahí. No, también fui muchas veces vocal, he sido una vez apoderado. Y claro, lo que me refería que era cómodo es el tema de que tú puedes revisar súper rápido, en un minuto, tu estatus. Antes uno esperaba el diario, era parafernálico. Hoy día es muy cómodo. Ya, ¿para qué vamos a hablar de los resultados de la práctica? Que hay que encargar el Mercurio para que ya, te lo ya, diga. ya Ya, sacaste. pero Sí, nos fuimos muy yo al también, pasado. yo también compré el diario para ver los resultados de la PA No, es con una el web. maravilla. Yo decía que el CERVEL tiene muy buena información, siempre lo he dicho, es muy cómodo, es muy amigable, me parece un buen sitio, CERVEL, Ya, cervel.cl. vámonos entonces a los Oye, vámonos a expresidentes. los expresidentes. Lo que El pasa es que, último a que ver, salió, el último que salió fue Frello, ¿no? Porque todos los demás ya se habían pronunciado antes. Y esta semana toda salió la la, carta de Eduardo Frei Ruiz Tagle. A ver, la voy a abrir por acá. toda la razón, Rocío. El que primero se pronunció fue Ricardo Lago y fue curiosamente casi justo con la salida del texto, como que él ya tenía como medio marcada su opción. Y efectivamente las razones de Ricardo Lagos son, él manifestó, dijo que él, bueno, digamos, él dijo que iba a votar en contra y manifestó decepción con la forma en que se concluyó el proceso y dice que el texto es de un sector que se cree con el derecho de imponer su veto al resto de los chilenos. Eh, si se rechazan esta propuesta, dice, se puede trabajar desde la actual para avanzar en reformas en pos de un Estado social de derecho. O sea, él se quiere quedar con la actual y reformar aprovechando los 4/7, que bajo el quórum entonces se pueden hacer cambios dentro de la misma constitución. No sé, Ricardo Lagos prefiere la constitución de Lago, es como curioso. Ricardo Pero, Lagos prefiere la constitución de Lagos y por eso la vez anterior no Suena había bien, ¿ah? querido pronunciarse en el en contra. Es buen claro, eslogan. claro, pero lo que yo quería que debatamos ahora, ya más en serio, amigo, esto de que un grupo se cree con el derecho de imponer su veto al resto. O sea, me está pasando ya muy seguido que estoy escuchando el argumento de que cuando ganan los otros es una mayoría circunstancial, ellos imponen su veto. No sé si sacar la mayoría completa del Consejo sea un veto. O sea, quizá en el pasado este grupo no tenía mayoría efectivamente, pero ahora se lo ganó democráticamente. Entonces, su razón, por lo menos yo no la comparto. O sea, él puede decir que no le gustó el texto, que no le gustó el espíritu, que no le gustó muchas cosas, pero así como imponer un veto, ahí yo me quedé como, ¿what?
¿No le Espérate, a pasó lo ver, mismo? ¿cuál fue la razón entonces que dio Ricardo Lagos, Él aparte de decir que él dice había escrito la otra? que él dice que terminó con decepción de la forma que concluyó el proceso y además dice que el texto es de un sector que se cree con el derecho de imponer su veto al resto de los chilenos. Ah, un sector secreto. Ok, Increíble entiendo. como Ricardo Lagos reflota. Reflota, fíjate que estuvo, bueno, todos recordemos que hace un par de años atrás era una figura muy golpeada, cuando se osó pronunciar como quizás precandidato a, a presidente hace, ¿cuántos? 3 años atrás. Me acuerdo que fue, o quizás sí, 3 años atrás, fue un tema, lo destrozaron. ¿Se recuerdan o no? Mm, Y Lagos, en el contexto político, fue el último presidente de 6 años que tuvimos antes de Michelle Bachelet, 2000-2006. Fue un presidente que se reconstruyó después de una derrota electoral muy potente. Fue candidato a senador, ¿te acuerdas? Que le fue pésimo. Y después fue nombrado ministro. Claro, y fue el artífice, digamos, del acuerdo político más importante, yo creo, de la época, que fue refundar el texto de Pinochet, ¿cierto?, de los 80 de la Constitución, y que hoy día está vigente y que hoy día nuevamente hay que tomar una posición. Y él tomó una posición interesante, como dices tú. Va por la de Lagos. Lagos. Interesante. mm, A mí me parece que me gustaría saber de qué manera, a pesar que yo estoy de acuerdo en que tampoco me gustó la forma, porque dentro de todo no teníamos grandes aspavientos, pero sí había Mm. una presión bastante fuerte de parte de republicanos dentro de esta propuesta. Eh, los números los acompañaban en esta elección. He sido súper constante en decir esto fue una mayoría transversal y creo que para algunas cosas sí lo hicieron, pero no para todas. Yo creo que hay cosas que republicanos jamás hubieran apoyado sin un espíritu de eventualmente tratar de buscar lazos y puentes que ahí la centroderecha sí funcionó y que yo creo que a la luz de de la, de la mayoría abrumadora que tuvo republicano, es que a lo mejor Ricardo Lagos no lo está viendo porque parte hablando de las formas, pero me gustaría saber en qué cosas en particular es lo que le molesta. Porque la conversación que tuve, por ejemplo, que puede ser un poco iluminadora, como hablábamos con Alicia, con la Nancy Carola, el día miércoles en el Política Podcast que pueden buscar en País Lobo, ellos, el problema está en que no les gusta, por lo menos a ese sector no le gusta, que haya posibilidad de que ciertos derechos sociales sean entregados por privados con fines de lucro. Eso es la mayor molestia. Y si dentro de eso es aplastar o vetar a un sector, en mi parecer ese sector tenía la mayoría y es lo que busca. Entonces tenías como una dicotomía en ese sentido de o no tienes ningún privado que pueda entregar esos derechos o los tienes y no tenías más opciones. ¿Cuál era un punto medio ahí? Yo me pierdo, la verdad. Y hay que ver qué cosa resuena con lo que quiere la mayoría del país, porque si nos vamos, por lo menos las encuestas, que es la información que tenemos, la mayoría del país quiere tener la opción. Si bien es cierto, ellos dicen no todos la pueden pagar, toda la razón, no todos la pueden pagar, pero quieren tener la opción en caso de que la puedan pagar. Y si tú cierras esa opción y dices, no, solamente aquí el Estado va a ser el proveedor de servicios sociales o de los derechos sociales, te da un poquito de nervio a la luz de lo que está sucediendo hoy con esos mismos derechos sociales provistos por el Estado. Entonces yo creo que si bien su opción teóricamente puede ser la que ellos buscan, no resuena con lo que me da la impresión de que quiere la mayoría del país. Entonces, que haya quedado esta opción, yo estoy contigo, Rocío, en el sentido de que Republicano cedió. Y cedió tanto así que dentro de su mismo sector empezó a tener oposición. Entonces, esto no es una constitución 100% espíritu republicano que pasó la máquina. Yo no lo veo así. Yo veo que hay algunos que van a apoyar apretando los dientes. Le hubiera gustado que quede mucho más cargada hacia un lado. Así que ese punto, por lo menos, yo no se lo doy al expresidente Lago. No sé si Bien, cargase a Héctor. un lado, pero más habilitante de repente, o sea, como que hubiese quedado con más abierta, por ejemplo, en el tema de las heredabilidad de los fondos previsionales, por ejemplo. Eso es algo que les molestó demasiado, de que quedaran que no son, ¿cómo se llama? Que el Estado no puede No, hacerse no de... está ¿Ah? garantes, que no están garantizados.
Mira, No, yo creo no, que hay no, dos cosas que se, perdona, espérate. Héctor, antes de pasar al otro tema que se me fue ese punto, que no te puedan expropiar tus fondos previsionales cuando provienen del trabajo. Y eso era algo que a cierto sector le molestó mucho, pero que para otro era fundamental, porque era una de las mayores peticiones de la ciudadanía, decir que los fondos que tú obtenías por tu propio trabajo no te lo fueran a quitar. Entonces, ¿cómo lo dejabas habilitante? Ahora, igual se puede hacer la propuesta de reforma de pensiones que tienen ahora, donde tú puedas tener una parte del sistema de reparto, igual se puede por medio de los fondos que tú sacas de los empleadores, pero no de tus fondos de trabajo, no ese impuesto al trabajo. Mira, Pero bueno, quiero conectar tres cosas. Primero, al tema de la génesis un poco de este último proceso. O sea, no la génesis, sino que el proceso electoral, donde Republicanos logró conectar con la ciudadanía con la bandera de seguridad. Claro, todo el resto trataron, pero no pudieron enganchar. Y ahí es donde Republicano se llevó un poco el tema para la casa. A pesar de eso, como dijo bien Alicia, no han sido tan absolutistas en las decisiones que han tomado o empujaron, digamos, dentro del proceso, del texto. Y ahí llega lo que tú planteas, el tema de los famosos derechos que son provistos por privado eventualmente. Hasta acá, si te das cuenta, nuevamente, conexión con la ciudadanía. Si tú empiezas a revisar cómo la gente se empezó a dar cuenta post de los retiros 10%, que esa plata es de ellos y que el fantasma de que las AFP se quedaron con la plata o se quedaban con la plata para ellos y no estaba, estaba. Entonces, claro, ahí empieza a sacar un poco el manto respecto a ese fantasma de ese punto crítico. Es decir, la plata está. Y lo otro que también flotó, y hay conexión nuevamente, es que la plata es heredable. Si yo, con mi trabajo después de muchos años, logré juntar un buen fondo, ese fondo, si yo fallezco, es de mis herederos. Y no perdamos el punto de vista que es crítico. Más allá de quién administra el fondo o cuánto tú impones, o sea, pero es el tema crítico es cuánto tú impones. Hoy día la discusión del 6% adicional, eso es crítico, el 6 adicional. Si la plata en sí no va a alcanzar, no perdamos de vista lo que es importante, es la cantidad que tú impones. Y obviamente, nunca olvidemos que se ve otro factor, que es la cantidad de personas que no están imponiendo, que a la larga tenemos que financiar con impuestos generales, todos. De cada 4 chilenos hay uno que no tiene contrato, y un poco más. Entonces, claro, eso es una carga futura que hay que asumir, hay que hacerlo como corresponde, eso es moralmente lo correcto, pero también hay que darles sentido de realidad. Y lo último, respecto al tema de los otros, el aspecto que se está entregando vía Estado. Estamos viviendo la crisis de educación. Cuando una bandera se plantó, se dejó al centro de la mesa y lamentablemente esa bandera está hoy día generando costos duros en generaciones de niños. Y eso no lo estoy diciendo yo, es un dato objetivo. Miremos el norte del país con el proyecto de educación vía Estado de Chile. ¿O estoy equivocado? No estás equivocado, Héctor. Oye, para complementar el análisis de don Ricardo Lagos, él en el proceso anterior mantuvo en reserva su opción. Ahora, olía a rechazo por todos lados, pero él no lo dijo nunca. Él dijo su mirada estaba puesta en el 5 de septiembre, o sea, post plebiscito anterior. El apruebo o el rechazo, decía él, era un choque de trenes. O sea, me imagino que él dijo, nada bueno puede salir de aquí, así que yo voy a pensar en lo que siga. Bueno, eso era Ricardo Lagos. Pasemos a Michelle Bachelet, que también se pronunció y también se pronunció en contra. Ahora, sus razones. Ella dijo que es porque limita los derechos de las mujeres y que el texto no une, sino que más bien divide en temas como seguridad. Yo tampoco le doy mucho el punto de que se retrocedan derechos de las mujeres. Es como una interpretación bastante mañosa respecto al tema del aborto. No sé, ¿qué les parece a usted? que no comparto tampoco igual que tú, Alicia, en el tema del retroceso de las mujeres, hay cosas que su gobierno intentó hacer, como por ejemplo igualdad salarial, igual paga, igual trato, que no se pudo realizar porque había un problema con la constitución vigente. Y en esta, eso queda zanjado. Entonces, como, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que no existe aborto libre? Ok, resulta que el horno no está para bollos en esta pasada, pero eso no quita que eventualmente tú a través del Congreso la puedes reformar. Una de las cosas que sí dijeron que sí se está diciendo que prefieren quedarse con la que hay porque se va a poder reformar mucho más.
pero ¿cuántas reformas vas a tener que hacer y cuánto tiempo va a estar perdiendo el Congreso para poder hacer esas reformas, para poder avanzar en temas que son importantes? Uno es el tema de seguridad, y yo aquí quiero devolverme un poquito con lo que pasa con lo que dijo Ricardo Lagos, que es lo que pasa el 5 de diciembre. O sea, que en ese minuto del 5 de septiembre, para mí también, en las conversaciones que yo he tenido actualmente, digo, ¿qué pasa el 18? Porque cuando estamos tan quebrados, ¿cómo te recuperas y sigues gobernando el día 18 de diciembre, donde tenemos una guerra actualmente contra el narcotráfico, contra Mm. la corrupción que está desatada, y Sí. tenemos que unirnos todos para allá? Entonces, ¿qué sacas? Conseguir echándote enemigos al hombro, porque están felices los narcos, porque nosotros nos estamos peleando entre nosotros, porque tenemos distintas miradas, y ellos están haciendo fiesta, po. Entonces, como de verdad que para mí es más importante el 18, cómo seguimos, o sea, toda elección mirada con el día después de la elección. Y segundo, ¿qué es lo que pasa con la seguridad? ¿Qué es lo que nos divide? Y aquí, ¿qué divide en temas de seguridad aquí? Que existe un mayor poder hacia la seguridad. Eso es lo que le molesta a la presidenta Bachelet, porque si así fuese, es bien difícil para mí entenderlo. No sé qué dices tú, Héctor. Mira, ahí yo creo que es relevante lo que tú planteas respecto al 18 de diciembre. Independiente del resultado que tengamos el 18 el país tiene que seguir avanzando. Y una materia donde estamos en un camino muy, muy difícil es el tema tú lo acabas de explicar muy bien, el tema del narco y la corrupción. Esa mezcla eh, de acciones o mezcla, digamos, iba a decir industria, una mezcla de negocios ilícitos, duros, que está trayendo muerte al país, está trayendo secuestros, etcétera, requiere prioridad. Y creo que si este es el texto o no es el texto, no importa, pero más allá de lo más relevante es que se tome esa decisión respecto a cambiar el modelo de seguridad que apunta a eso. Es clave evitar que siga creciendo el tema del narco. El narco te está enraizando en Chile. Y cada día que pasa son más grandes las raíces. Y si crecen las Sí, raíces, es el piso de todos los delitos. Si es el piso del secuestro, el piso del asesinato, es el piso de todas cosas que a nadie le gusta. No conozco a nadie que te diga, oye, no importa. Sí, se importa. Y lo otro, justamente el tema de la corrupción. Yo creo que ya la vez pasada lo conversamos. La corrupción es un tema que también está, el caso de Mosilla, emblemático, yo creo que es como ya el estandarte del tema, pero refleja justamente lo que no queremos de nuestro país. Un país corrupto también, donde las instituciones están siendo corrompidas por actores que se vestían de hermosas corbatas y al final eran unos delincuentes de baja monta, ¿no? Entonces, claro, eh, lo clave es el 18, sí, 18 de diciembre, y también lamento que el presidente no le dé el piso a esta constitución que también ayuda, por un lado, que otra faceta de este proceso es el tema de entregar estabilidad, tener certeza, porque para poder hacer acciones o poder invertir en cosas se requiere plata, y la plata lo genera la máquina de los impuestos, y si el país no anda, no hay impuestos, y para que el país ande necesitamos certeza. Acabo de leer la prensa esta semana que Socobesa, una gran constructora, está re complicada. Está la tercera, revísenlo. Muy complicada. Entonces, es otra empresa de gran envergadura del rubro de construcción que está en el límite, después de muchas más que han quebrado. Entonces, por favor, tomemos conciencia de que necesitamos que el país tome el rumbo de poder levantarse económicamente para poder generar empleo, generar impuestos y con impuestos financiar cualquier cosa que queramos hacer, en pos de buscar seguridad y en pos de buscar, obviamente, sacar el narco a nuestro país y evitar que haya más corrupción. Entonces, esas son las Mira, líneas que son relevantes. y ahí Me arranqué un poco por te eso. regalo dos artículos en particular. Uno es que con la nueva propuesta constitucional hay una nueva unidad anticorrupción que coordina los servicios encargados de prevención e investigación, y aparte tienes la muerte cívica a cualquier funcionario público condenado por corrupción. No puede trabajar para ninguna entidad del Estado en el resto de su vida, no por 5 años, en el resto de su vida. Entonces, si la presidenta Bachelet dice que esto es algo que nos separa, yo, claro, si no está de acuerdo con estas Conexión, cosas, sin lugar a duda nos conexión. separa. Mira, perdóname nuevamente, la bandera republicana se la llevó la conexión con las personas, con el problema de las personas, seguridad.
En esta pasada, bajo este contexto, caso Hermosilla, caso Narco que está asolando el país, creo que la conexión de este documento es mayor de lo que se cree. Y yo creo que hay que colocarlo en valor. Y esos elementos que tú acabas de describir son, creo que, bajo lo que pasa en el país hoy día, son importantes. Y creo que a mí eso me hace mucho sentido, esa línea, digamos, del proyecto constitucional. Sí, capaz que la presidenta también se refería a la expulsión de los inmigrantes que están ilegalmente en el país, también, que eso también lo establece el nuevo proyecto. Y ahora, lo que a mí me llama la atención es que Michelle Bachelet en el proceso anterior llamó a aprobar. Entonces, ella consideraba que el proyecto anterior no nos dividía, si considera que este nos divide y ese es su argumento, es un argumento que apareció ahora y que se le ocurrió ahora, o lo tenía desde siempre y consideraba que el anterior era mejor en ese aspecto, porque es bien raro que una persona haya llamado a aprobar y ahora vote en contra. O sea, es como porque viene de republicano nomás. O sea, no me gusta porque la escribieron otros. O sea, de verdad como que Yo no le creo encuentro que, mucho el argumento. yo creo que si uno va al fondo, y lo conversaba el miércoles con los chicos, no con los chicos, con la Nancy Carola y con el representante de Convergencia Social aquí en Osorno. Eh, Aquí hay un modelo distinto. Hay dos modelos, y yo lo he dicho también en este programa, que para mí están en juego. Uno es la democracia liberal, donde todas personas es igual ante la ley, y tienen algunos mecanismos en esta nueva constitución que te permite hacer un impulso, sobre todo a las mujeres que entren a temas políticos, en particular a cargos de representación. Y el otro es la democracia identitaria, donde tú buscas cierto sentido de justicia social, entendiendo que hay grupos que necesitan ser más visibilizados. La presidenta Bachelet en el proceso pasado dijo, esta no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé. En el proceso pasado, la propuesta constitucional era democracia identitaria, donde los distintos grupos estaban puestos sobre la mesa y mostrado cuáles eran para que tuviesen condiciones especiales ante la ley. En esta propuesta eso no pasa, y para mí de nuevo es bastante binario. O los pones a algunos grupos especiales y le das ventajas especiales constantes, que es lo que buscaba cierto sector, o somos todos iguales ante la ley. Recordemos, y me voy a hacer un minuto de arqueología política, recordemos que antes teníamos grupos que tenían beneficios especiales y se llamaban títulos nobiliarios o monarquías. Cuando hablamos, y lo que se abolió en la democracia liberal fue exactamente eso, sacar que ciertos grupos específicos tuviesen condiciones especiales, y donde se avanza es justamente cuando están todos con igualdad ante la ley. Ahora, en el caso de las mujeres en particular, se entiende que partieron, que es un grupo mayoritario, al menos el 50% de la población, que está en una desventaja, y que si se siguiese con el mismo ritmo que tenemos hasta ahora, la igualdad real sería en 100 años. La proporción en el Congreso sería alrededor de un 30% si seguimos con los mismos números que tenemos ahora para las próximas elecciones. Como se resolvió en este caso, se dijo, dejémoslo durante 2 procesos electorales con una igualdad de salida, buscando que se equipare la cancha en ese sentido y que efectivamente se permita una igualdad ante la ley posterior, pero no perpetua como se buscaba, sino específica de este momento, porque al tirar este empuje, tú permitirías que después culturalmente pudiéramos hacernos cargo de esa brecha. Eso, Ali, si nos queda un minuto de Sí, por este su... tema. sí, sí, quería acotar que si uno siente que la cancha está dispareja, nada impide que se pueda legislar en orden a emparejar esa cancha. Bueno, habría que preguntarse por qué no se ha hecho con la velocidad que se hubiese querido para que esto no sea tema, ya que venimos hablando de esto hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y Ujú. volvemos en poquitos minutos. Muy bien, ya estamos de vuelta junto a Rocío Gambra y Héctor Maturana conversando respecto de los aspectos que nos parecen más interesantes en el proyecto de Constitución, y nos quedamos conversando de lo que nos planteó Rocío respecto de relevar la importancia de algunos
grupos que han estado excluidos y dejarlos de manifiesto en la Constitución como de especiales derechos para que no se queden atrás. Ahora, yo comentaba que esto de asumir que hay grupos que somos como las mujeres, por ejemplo, que nos vamos quedando atrás, es como pensar que vamos a estar para siempre atrás. Entonces, ¿no será mejor hacer políticas públicas para entender el problema que nos separa respecto de la posibilidad de acceder a cargos públicos o de asumir responsabilidades políticas o qué sé yo, para poder arreglarlo desde la base y que no sea necesaria después una acción correctiva a futuro que le mete la mano a la urna, como dicen algunos que tampoco cae muy bien? Es como que tú te quebraste un hueso, entonces tienes que ponerte un yeso, pero te pones un yeso mientras sana. Una vez que el hueso ya está firme, ya puedes sacarte el yeso y seguir avanzando. El dejarlo tan escrito y tan detallado, me da la impresión de que es asumir que vamos a estar quebradas para siempre. Por lo menos a mí no me gusta, en mi forma de ver, entiendo que haya personas que piensen distinto y ahí nos quedamos. ¿Qué opinan ustedes? Mire, yo quería un poco retomar lo que dejó en la mesa la Rocío Gambra, pero el tema digamos, de los privilegios. Claro, y efectivamente cuando se busca darle oportunidad a todos que sean más cercanas. Yo entendí, o he entendido hasta el altura de día, siempre lo he entendido así, que la educación permite acercar oportunidades. Y cuando tú te encuentras con el caso SLEP, Servicio Local de Educación Pública, que se estaba implementando en todo Chile, o gran parte del país, iba avanzando, y te das cuenta que finalmente, digamos, que el tema está peor que antes, porque en el norte hay un paro ya que lleva más de 3 meses, donde ¿quién es la víctima? Víctimas son los estudiantes. Víctimas son aquellos que mañana al enfrentar el proceso, digamos, de dar una PAES o como se llame en el futuro, van a estar más lejos de obtener un puntaje dentro de la universidad. Víctimas van a ser aquellos que van a obtener un trabajo y que probablemente tengan o sea, tengan menores opciones porque su educación es más precaria. Entonces hemos ido destruyendo lo más importante de que un poco lo dijo muy bonito la Rocío, dijo, oye, nosotros como país de 200 años eliminamos los títulos nobiliarios. 200 años, por ahí. Y hoy día estamos en un escenario donde en vez de ayudar a poder emparejar la famosa cancha, pero en base a la educación, la estamos haciendo más dispareja. A mí eso en realidad genera dolor y también desesperanza, porque también es un tema que hablamos un rato atrás, digamos, el tema de la corrupción, el mundo narco, y se agrega la educación, que creo que es muy importante. Y no conozco atajo. Creo que el atajo para que, o sea, no hay atajo en la vida, y la única forma de poder avanzar es educándose, y que también haya buena educación, independiente de quién la entregue. Y parece que en nuestro país el foco era quién la entregaba y no la calidad que se entregaba. Y hoy día el daño ya se está notando. Eso a mí me quedó y enganché tu línea, Rocío, y quedé con ese dolor. Ahora, yo creo que en Chile existen grupos de privilegio, a ver, no creo que sea que somos ¿Correcto? todos iguales. No, Eso, estoy yo contigo, no sí. estoy diciendo eso. Estoy diciendo que bajo el modelo de democracia se busca una u otra cosa. Es en algunos, en el caso de la izquierda chilena, latinoamericana, busca realzar ciertos grupos que han estado más abajo o más invisibilizados para ponerlos más sobre la mesa y entregarle mayores patines, podríamos decir, para avanzar más rápido. Ahora, ¿dónde tú cortas? ¿Cuántos somos? ¿Cuáles son aquellas personas que efectivamente tú vas a levantar? Recordemos que en el proceso pasado habían muchos de estos grupos que tú estabas tratando de visibilizar. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Entras en esa duda de, ok, entonces vamos a subir al grupo de las personas con discapacidad, vamos a darle características especiales dando la Constitución, vamos a subir a las personas que tienen una diversidad sexual, vamos a visibilizarlas, vamos a visibilizar, no sé, hay distintas Mm. personas, distintos grupos y así vamos a estar con cada uno de esos grupos. O buscamos que todo sea el espíritu, que eventualmente todos seamos iguales y te haces cargo a través de políticas públicas para que esos grupos puedan acceder efectivamente a distintos cargos. O sea, buscan la equidad y no la igualdad. Son distintos conceptos que se están viendo y yo sé que esto de repente como un poco difícil de entender, pero Mira, yo creo que va por pero ese lado. ¿Mm?
Sí, Rocío, pero está bien. Si yo no dije que no hubiera privilegiados hoy día. Sí hay. Pero la forma que yo entiendo y que reconozco como la opción válida para poder acercarse a esos privilegiados es la educación. Ahora, Es la yo no educación. sé, si, estoy de acuerdo contigo, Héctor. O El sea, tema, no, o no, sea, no hay otra es más forma. que solamente la educación, ¿eh? Yo creo que va por un tema también de acceso, un tema de ciudad. Hay muchas cosas que van asociadas a tratar de equiparar la cancha en ese sentido. Pero hay algo más allá que va con aquellos que tienen más, yo les quiero quitar para que todos tengamos menos también. O sea, esas personas que tienen privilegio, lo que se busca, y hay ciertas personas que lo han comentado de esta manera, que todos, por ejemplo, tengamos el mismo acceso al sector de salud, cosa que cuando los políticos estén en salud, vean lo terrible que es y le metan mayor urgencia, porque si no son capaces de ser parte de esto, nunca van a ver esos problemas y como no le atañen a ellos, entonces no se hacen cargo de que este sistema sea mejor. Hay algo de eso también. No sé qué opinan respecto a eso ustedes. Como que uno nunca resuelve los problemas que no son propios. Eco, Puede ser exactamente, Alicia. puede ser un poco eso, sí, puede ser un poco eso. Y en este minuto el problema constitucional es un problema de la clase política y por eso se están dedicando con dientes y uñas a defender una u otra opción y yo siento Sí, bien sí, pero con mezquinamente bandera. en función de cómo les va a ellos más que cómo les va al país. Es lo que me he estado pudiendo formar después de estos 4 años de discusión, en donde siento que los argumentos han cambiado tanto de un proceso a otro, que antes el maximalismo era bueno, ahora ya no es tan bueno, que antes era la constitución de los cuatro generales, ahora es la constitución del lago, y así empezamos a cambiar los discursos en función de cómo nos conviene. Y esa cuestión a mí me tiene por lo menos llena. Oye, sigamos revisando lo que dijeron los Sí, perdón, expresidentes. Ya, pero y una quiero, pregunta, ¿a ellos, Sí, a sí. quiénes te refieres con ellos? Los protagonistas de la conversación, los incumbentes, los políticos. los influencers, los que se arrogan el derecho de vociferar y de denostar al resto, porque si tú no piensas como ellos, eres un... y le ponen todos los epítetos que existen. Pero yo entiendo detrás de eso hay como una necesidad de convencer al otro de que eres tonto y yo soy más inteligente. Y en vez de entender el problema de por qué pensamos distinto, o cómo vemos un derecho, qué entendemos por un derecho social, cómo se puede alcanzar un derecho social garantizado, cómo entender que hay que financiarlo, que ese financiamiento viene de un presupuesto, que el presupuesto viene de la actividad económica, que está todo enlazado. Entonces uno no puede tirar una raya y decir esto es bueno, esto es malo. Está todo mezclado. Entonces, ¿cómo conseguimos finalmente bienestar social? Es lo que debería ser la conversación. Y yo por lo menos siento que ni en el proceso anterior ni en este, esa fue la conversación. Eso es lo que me sucede. Ahí es que no sé si de todos los sectores tú lo sientes de esa manera. Yo lo siento preponderantemente de un sector político. No sé si es mi sesgo y mis anteojos, pero lo siento principalmente de un sector que tienen ese tipo de conversación. Y segundo, em, hay una conversación que yo sé que tú quieres pasar a los otros, pero respecto a no puedo dejarla pasar con la provisión de esos derechos sociales. Porque una de las conversaciones que teníamos con Nancy Carola y con no me acuerdo, Felipe creo que se llamaba, que era el encargado el vocero de Convergencia Social en Osorno, Ujú. me decían que bajo esta propuesta se imposibilitaba la provisión de los derechos sociales, quedaban estipulados, pero no era factible que se entregasen. Y yo no No, logro sí, entender por dónde dicen eso, a no ser de que sea ellos sentían que la única forma que efectivamente te entregasen esos derechos sociales era a través de la provisión estatal. Porque por privados, aquí en este país, es donde más avanzamos cuando los privados nos entregaban también, o sea que había esta mezcla entre público y privada de la provisión de los derechos. Y aquí me voy a saltar al tiro y te voy a dar el pase. Yo sé que Héctor quiere hablar, pero Frey fue uno de los que instauró el tema de los colegios también, de la provisión mixta de colegios, y en Chile se avanzó mucho en educación cuando eso se logró. Entonces, oye, mira, ya, saltemos del capítulo de educación al capítulo de infraestructura. Lagos, 2000-2006, que fue, nuevamente, fue el hombre que llevó la guaripola respecto al tema de las concesiones. ¿Lo recuerda, Alicia? ¿Rocío? Entonces, no me digas que el derecho es excluyente y solo atribuible al Estado de Chile.
En ese escenario, el Estado, Lagos, socialistas de tomo y lomo, o PPD, como tú quieras, o hombre de doble militancia, de esa ala política, de esa visión política, logró entender que había una opción distinta, rápida, efectiva, y pudo en Chile hacerlo, en el caso nuestro, en el sur de Chile, desde Rancagua a Puerto Montt, una doble vía de buen estándar. Hacia el norte hasta Copiapó, si no me equivoco, Serena, ¿cierto? Doble vía en su minuto, y te das cuenta cómo fue un avance importante de conectividad para nuestro país, vía concesiones. Que un modelo vetado desde la órbita socialista básica histórica, ¿cierto? Pero él, en su visión pragmática política, buscando logros eficaces, lo logró imponer y hacer. Y hoy día tenemos una magnífica conectividad nacional. Bajo han pasado casi 20 años. ¿Eh? Entonces, cuidado. ¿Quién, quién es el dueño del proceso? O perdón, quién lo ejecuta. Eso a mí lo que me hace ruido, siguiendo tu línea un poco respecto al tema de tachar, no, si es el privado es fatal. Cuidado. El señor Lagos, presidente Lagos, el presidente Lagos, que hoy día está en corte de texto, sí, él levantó esa bandera y él la lideró hace casi 20 años. A mí lo que me pasaba con esa conversación que tuvo Rocío con Nancy era que ellos daban como ejemplo, por ejemplo, que el derecho al agua no estaba garantizado. Entonces decía el acceso al agua y no el derecho al agua. Entonces decía, pero a ver, ¿cuál es la conversación aquí? Porque no, es que el estado donde yo me plante, tengo que tener una llave donde yo abro y sale agua potable corriendo. Entonces yo decía, me imagino, si es que yo me pongo en la mitad del desierto de Atacama también, o sea, es como donde yo me pare en el territorio nacional, en la mitad entre Coyhaique y Punta Arenas, me voy a poner a vivir y ahí tiene que salirme el agua potable dentro de mi casa. No, ¿no es cierto? No tiene lógica, no tendríamos plata para hacer eso. Entonces, hay que circunscribirlo a sectores, por ejemplo, urbanos, algunos rurales, y la política tiene que ir avanzando cada vez más a llegar con el acceso al agua a más personas. Pero no se trata de decir, ya, yo por el hecho de nacer en territorio nacional, donde yo me instale, no funciona porque no se puede. Entonces, no creo que se refieran a eso, ¿verdad? No creo. Entonces, el ejemplo tampoco me hacía sentido, porque en este minuto ya tenemos una cobertura de agua potable que se la quisiera en otros países. Más aún, Sí. nosotros tenemos tratamiento de agua servida que también se la quisiera en otros países. Entonces, más encima el ejemplo es malo, porque me dan ejemplos borde, ejemplos en donde efectivamente hay problemas de sequía, hay problemas quizá de derechos de agua mal otorgados porque no están bien catastrados, entonces se están entregando más derechos que el agua que existe, puede ser. Tenemos un problema de institucionalidad, pero no un problema de concepto de derecho al agua. Entonces, por eso digo que esa es la conversación que me hubiera gustado tener para ver qué dejamos puesto en la Constitución y qué no. Porque si no, esto es un festival de deseos que finalmente Sí, es letra muerta porque no se pueden sí. cumplir, ¿no? No, y lo otro que pasa mucho, que es común, que uno cree que basta con cortar la cinta, dejar la obra entregada y olvidarse la mantención. Tú, Alicia, que es del rubro, de la industria de la construcción, tú sabes que toda obra requiere mantención, sea al año, 3 años, 4 años, 5 años o recambio. Ejemplo, y voy a hablar un poco del tema del agua. Estaba leyendo en la prensa que esta semana en Puerto Montt, y no son, no estoy tan seguro, pero creo que fue, sí estaba seguro que en Puerto Montt había inversión en renovación de redes de alcantarillado, 2.000 millones de pesos y más. No defiendo Suralis para nada, no. No tengo ni un peso de ellos y no me interesan, pero sí siento que cuando uno es muy liviano en analizar las cosas, no, si está lista la red de agua hay que mantenerla, Mm. hay que mantenerla. Y también el tema del tratamiento de agua hay que mantenerlo. No dejar de hacerlo una vez cada 100 años. Se debe construir y se debe mantener. Y se debe Sí. operar, y Se se debe debe operar porque operar. si Entonces, no me hay bien digas la tú, operación, o sea, no, en perdón, fin. no me digas tú que al final, no, si lo hace el Estado, fantástico. A ver, calma. Yo, Ahora, el que lo haga que funcione. Y si ah, el derecho, el tema de la famosa, y vuelvo para atrás, AFP, palabra horrible, pero está la plata. Ojo, tampoco nada con la FP, pero si el tema es cambiar quizás las reglas, mejorar las reglas, pero entender que a veces el modelo funciona en la producción final del producto que uno desea, digamos que sea agua, en este caso pensión, etcétera. Si hay que mejorarlo, siempre, siempre, porque no es que sea estático. Esto es una película, no es una foto y aquí murió el país. Es una película que tiene que ir evolucionando de forma positiva. ahora, yo no quiero
ensalzar las concesiones solamente por decir que ¿Mm? son muy buenas. Hay No, momentos no, en los cuales tampoco funcionan. lo Por, dije, ej- 2000, no, no, años 20 atrás. no estoy diciendo que tú lo hayas dicho, estoy diciendo que yo no quiero dejar como que es la verdad revelada y la única opción y la mejor de todas. Todas las cosas tienen sus pros y sus contras, solo que cuando te cierras a una, hay veces que vas teniendo ciertos problemas. Y les quiero poner el siguiente ejemplo. Cuando estuve ahora en Alemania, me tocó tomar trenes un par de veces. Y me hacían el comentario que los trenes en Alemania ya no eran lo que eran antes. O sea, la puntualidad de los trenes ya no existe en los trenes en Alemania. Y cuando traté de ver un poco por qué había pasado, me comentaban que habían sido abiertos a la bolsa y que estaban invirtiendo en los trenes distintos operadores. Entonces, cuando estaba abierto a la bolsa, habían despedido mayor gente y había menos plata para poder arreglar las rieles y por lo tanto los trenes y había menos gente, etcétera. Entonces, habían tenido paros también de los trenes y con eso habían cambiado los tiempos y se había desordenado todo el sistema, a tal nivel que los trenes ahora tienen 45 minutos de retraso y se van aumentando cada vez más. En Alemania, que todos sabemos que Alemania se supone que son los más cuadrados y todo el asunto. Entonces yo pensaba, bajo este concepto, claro, efectivamente se entregaron, anteriormente tenían mucho más gente contratada, y cuando tú lo ves a la luz del servicio, la gente buscaba ese mejor servicio. Cuando ves la sombra de eso, es cuánto le costaba al Estado tener ese servicio y cuál era la rentabilidad social de entregar ese servicio. Entonces, si es de fundamental importancia para el país, tú te la comes, po. Te comes que efectivamente vas a estar subsidiando un sistema de transporte que lo necesitas para producir dentro del país. Si no, lo mandas a la bolsa, pero al parecer ningún operador es, ni en el privado va a primar que tú efectivamente tengas rentabilidad dentro del proceso. Y lo más probable es que el sistema de trenes no sea rentable. Y eso se ha conversado muchas veces aquí en Chile, que los trenes no son rentables por la cantidad de pasajeros y por los costos que tienen asociados. Entonces, de repente tú te quedas con un servicio que tú crees cuando lo tienes a nivel estatal que, que funciona fantástico, pero cuando ves el hoyo que te va dejando, porque lo estás subsidiando, es plata que no estás utilizando para ir en otras ayudas sociales que el Estado debería estar entregando. Entonces, todo tiene luces y sombras, solo tienes que estar muy consciente de ellas cuando tomas una u otra decisión. Y en el tema de concesiones aquí en Chile, yo creo que efectivamente avanzamos un montón, pero por otro lado tenías que pagar peaje. Entonces, todo tiene luces y sombras. Es un Hay que tributo, ser consciente. finalmente. Es un Claro, tributo de otra un tributo distinto. O sea, usted lo usa y claro. paga. O El sea, modelo de tributo de impuestos generales, tú aportas a la bolsa y veremos porque todos pagamos. No, aquí el modelo es, usted ocupó la carretera y usted la paga. o Ese es sea, el ya modelo. conversamos eso que las cosas no son gratis y alguien No, las tiene que no, pagar o las pagas por impuestos o exacto, las pagas por uso. O sea, exacto, yo estoy acá en exacto. Santiago este minuto, he usado el metro, he usado la micro y eso tiene tremendo subsidio y ustedes, muchas gracias, ayudaron a pagar mi pasaje sin haber andado. pero son Pero necesarios para poder producir mejor y porque tienes un concepto detrás. Por ejemplo, yo hablaba con Gloria Hood, también que van a poder revisar la entrevista en País Lobo dentro de las Ex ministro de Caperuzas, Transporte. el ex ministro de Transporte, y le preguntaba cuál es su principal orgullo. Y ella me decía haber dejado los buses eléctricos en Santiago, porque es una mejora en la calidad de servicio que se le está entregando a las personas. Y no contamina. Entonces, y no contamina. Bueno, es el mismo símil de los trenes. Pero ¿cuál es el en contra de esto? Que claro, están altamente subsidiados, como dice Elisa, pero estás entregando un muy buen servicio. Entonces, ¿dónde tú pones el énfasis? ¿Dónde pones el foco? ¿En el pero servicio o en la eficiencia? ojo ahí, porque efectivamente los buses son una maravilla, son limpios, o sea, la gente los ha mantenido limpios, tienen aire acondicionado, tú vas realmente son espectaculares, pero el problema del servicio es que no van por corredores exclusivos, entonces van por las mismas calles en donde se supone que hay una pista solo buses, pero se te meten autos, se paran en segunda fila, se esperan a dejar ahí el niño al colegio, o sea, al final el corredor no funciona, la micro anda mucho más lenta que el auto, por lo tanto, falta ese pequeño paso que es como mejorar el servicio para que sea una opción al auto. En fin, yo creo Hay que por eso algunas partes donde hay
corredores en todo Sí, caso, ¿eh? pero no en todas. Pues entonces el circuito final, al Que se final va construyendo de a poco, porque si no, imagínate la inversión que eso implica, el no, cambio estructural. sí, pues, pero la cultura también. Bueno, en fin, son cosas que se avanzan Oye, poco a poco, que es la única manera de hacer los avances. Oye, creo que se nos va a acabar nos el quedan tiempo, así que 4 minutos y sí, nos no Uf, quedan vamos a 2 cartas que voló, alcanzar, revisar. no voló vamos a el alcanzar a tiempo. revisar los presidentes. Bueno, capaz podemos tirar los A titulares, ver, dale, porque dale tanto cortita, a ver. Eduardo Frei como Sebastián Piñera se inclinaron por aprobar este texto y sus razones son un poco distintas, porque Eduardo Frei dice él dice, no es un voto por la extrema derecha, pero debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad, terminar Mira, con la incertidumbre y la inseguridad social y jurídica que limitan las inversiones que el país requiere con urgencia. O sea, él dice, ¿sabe qué? Dejémonos este tema, ya ok, ya conversamos harto rato, esto es lo mejor que podemos hacer, cerremos el capítulo y sigamos avanzando. En el es lo proceso menos anterior, malo, eh, o sea, por supuesto, un sentido de como realidad y quiera. de pragmatismo increíble, porque incluso de su mismo partido están amenazando con la expulsión a él, porque la DC se había inclinado como partido a rechazar este texto. Sin embargo, él se sale de su tribu y dice valientemente, no, yo pongo al país por delante, tírenme los tomates si es necesario, pero yo creo que hay que cerrar este proceso y hay que seguir avanzando. En la anterior, él había manifestado su rechazo y tenía discrepancias insalvables sobre los contenidos que comprometen la paz, el desarrollo y la propiedad, decía él. Por lo tanto, él es una de las personas que en el anterior proceso rechazó y hoy llama a votar a favor. Y por último, les leo lo que va a pasar con Sebastián Piñera, que también llamó a votar a favor, y sus razones son que él dice que es infinitamente mejor este texto que la propuesta anterior y también es mejor que la actual constitución. Y además dice que rechazar esta propuesta abre una caja de Pandora para aventuras violentas o populistas que puedan venir. Así que aprobarla permite iniciar una nueva etapa con una constitución legitimada en democracia. Interesante. ¿Mm? Tengo una pregunta. ¿Qué papel o cuál es el impacto que podría o tiene o va a tener probablemente el efecto Milei para Chile en este proceso? ¿Qué creen ustedes? Veo, Uf, noto silencio. capítulo Milei, es que el capítulo Milei da para un programa entero. Yo encuentro que es un fenómeno sumamente interesante de analizar porque él el 2020 era un desconocido. Era una persona así como nosotros que estaba en un podcast que hablaba y Pero empezó a Héctor, opinar. Vamos, Rocío, presidenta. Vamos, no, Rocío. pero Héctor, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué nos metiste a Milei y nos desordenáis el panorama si estábamos hablando de Sebastián Piñera y Frei y nos quedan 2 minutos? No, te encuentro nada que Sí, ver, ¿eh? sé que fue un canalla, pero ¿qué quieres que haga? Si es mi No, yo, naturaleza. yo voy a, yo voy a agarrar la pregunta de la Alicia y voy a decir eh, que en el caso de Frei entiendo lo que está diciendo por lo que hablábamos de las formas, lo que hablábamos de que hay algunos artículos en la Constitución que no deberían estar ahí, el quién por quién, ¿por qué cambiar si no está roto? ¿Por qué lo tratas de arreglar de esa otra forma y dejar las cosas? Efectivamente, podríamos haber hecho algo mucho mejor. Nosotros no estuvimos sentados ahí, pero yo sí hubiese esperado que este proceso hubiese cerrado con un mejor sabor de boca. Algunos creen que independiente de lo que se hubiese hecho, no hubiésemos podido llegar a acuerdo porque, como decía anteriormente, esta dicotomía entre entender la democracia liberal y la democracia identitaria no tiene más respuesta que una binaria. Nunca ibas a poder llegar a un gran acuerdo. Podrías haberla dejado más habilitante, sí, pero la mayoría de lo que votó las personas, la mayoría que teníamos de republicanos, no entienden una cosa más habilitante y están con mucho temor, que era una de las cosas que yo les mencionaba cuando vi que los temores se afloraban dentro de las conversaciones. Por lo tanto, era muy poco probable que bajo el escenario de estos actores hubiéramos podido tener un proceso más habilitante realmente porque los temores estaban muy encima. Y sin embargo, a pesar de todos esos temores, tenemos un resultado que para mi gusto, y coincido con el presidente Frei, es mejor de la propuesta que tenemos actualmente porque se hace cargo de temas que una constitución debiera hacerse cargo, como son el proceso, el cambio, afianzar en realidad el sistema político, que es cómo nos ponemos de acuerdo para resolver nuestros problemas, que fue tu pregunta inicial, Alicia, de qué es lo que tiene que hacerse cargo una constitución, ver el tema de
de establecer el Estado de Derecho, donde la seguridad es el principal rol del Estado, y en esta propuesta constitucional sí se tocan temas como lo que mencionamos anteriormente. Oye, se nos acaba el tiempo. Yo siempre digo lo mismo. Me tomo la palabra y se nos acaba Te el llevo tiempo. la pelota para la casa, la Rocío. Bueno, pero afortunadamente la próxima semana volveremos a estar acá para seguir profundizando en este tema y en todo lo que siga pasando en la semana, porque esto está muy caliente, por fin tomó temperatura, que había estado muy Aunque fome. según la academia se estancó, ¿ah? No sé, pues la academia es una de las encuestas, nosotros seguimos, la vamos a comentar seguramente el lunes con Rocío en el Política Podcast, pero vamos a ver qué sigue pasando. Quedan 3 semanas, como ya dijimos. Así que los seguimos esperando la próxima semana. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rocío. Y a ustedes también, muchas gracias. Hasta la próxima.